Rusia, agencia de noticias TASS. 12 de mayo de 2026, Lavrov acusa a Occidente de presionar a los países para que no compren petróleo ruso. Más noticias. La visita de Putin a China crea una oportunidad para el diálogo entre Rusia, China y Estados Unidos. O Irán acepta el acuerdo o Estados Unidos puede terminar el trabajo, dice Trump. China cree que no hay vencedores en el conflicto con Irán. Más noticias dentro del medio. Lavrov viaja a la India para hablar sobre la crisis de Oriente Medio y el futuro de los BRICS. Trump afirma que hasta el momento no hay ningún acuerdo con Rusia sobre el Donbass. Irán establece 5 condiciones para reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Trump dice que podría venir a Rusia este año. Declaraciones clave del ministro de Desarrollo Económico ruso en su reunión con Putin. Rusia notificó a Estados Unidos y otros países sobre las pruebas del Sarmat. Puntos clave de las previsiones sobre el desarrollo socioeconómico de Rusia en el periodo 2027-2029. Putin informado sobre la exitosa prueba del misil balístico intercontinental Sarmat, lo que se sabe. Intentos de Kiev de distribuir drogas en el Donbass y tráfico ilegal. Consejo de Seguridad. Rusia pondrá el misil balístico intercontinental Sarmat en el estado de alerta de combate antes de fin de año. Y más noticias. Se ha formado en Hungría un nuevo gobierno liderado por Magyar y Irán amplía su área de control en el estrecho de Hormuz. Lo que sabemos sobre el ataque con drones en Orenburg y los daños al edificio de apartamentos. Normalidad de la desaceleración económica y la crisis energética. Declaraciones de Novak. ¿Qué sabemos sobre el incidente con pistola de aire comprimido en una escuela de la región de Krasnodar? Las tropas ucranianas perdieron alrededor de 875 efectivos en una operación especial en las últimas 24 horas, según altos mandos. Occidente está deseoso de transformar Asia Central en una cabeza de puente para lanzar amenazas contra Rusia. Fin del alto el fuego, posibilidad de una reunión Putin-Zelensky. El Kremlin ofrece una nueva rueda de prensa. También el fin del alto el fuego, más de 30.000 violaciones por parte de Ucrania, declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, reseña de prensa, el discurso de Putin en el día de la victoria da vida a la paz en Ucrania y a la nueva superarma de Irán. Rusia pide que se reanuden por completo los trabajos del Consejo Ártico y el ex jefe de gabinete de Zelensky enfrenta cargos por lavado de dinero. Kiev perdió 8.400 soldados y mercenarios en una zona de operaciones militares especiales la semana pasada, según un experto. Los ataques ucranianos dejaron 25 civiles rusos muertos la semana pasada. La apertura del estrecho de Hormuz, un tema central en las conversaciones con Irán. Trump considera seriamente reanudar la guerra con Irán. China con CGTN. Xi Jinping se reúne en Beijing con el director general de la UNESCO, Khaled El-Enani. Más noticias. China y Brunei refuerzan cooperación práctica y comunicación estratégica. Xi Jinping sostiene conversaciones en Beijing con el presidente tayiko Emomali Rahmon. También Xi Jinping mantiene conversaciones con Emomali Rahmon en Beijing. Y Xi Jinping se reúne con el director general de UNESCO. Reino Unido enviará buque de guerra y cazas a operación multinacional en el estrecho de Hormuz. Irán establece 5 condiciones para reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Coexistencia pacífica. La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue siendo alta tras el fracaso de las conversaciones. Expresidente del Congreso Nacional de Honduras pide cooperación entre China y Estados Unidos en beneficio del mundo. Más noticias dentro del medio. Representantes de China y Estados Unidos se reúnen en la República de Corea para abordar temas económicos y comerciales. El canciller boliviano destaca el rol estabilizador de China en el escenario internacional. Templo del Cielo y el presidente tayiko Emomali Rahmon se reúne con autoridades y líderes de negocios en China y es el presidente de Tayikistán. Irán con Hispan TV. Defensa iraní a enemigos, acepten nuestros derechos o enfrentan nuevas derrotas. Irán, lo impuesto a nuestro pueblo amante de paz no es una guerra convencional.
Más noticias. Irán, exigencias excesivas de Estados Unidos obstaculizan paz y un posible acuerdo. Más noticias dentro del medio. Irán rechaza acusaciones infundadas de Kuwait y exige liberación de 4 iraníes. Irán, Trump rechazó respuesta iraní porque no fue una carta de rendición. Irán asesta duro golpe a redes de tráfico de armas vinculadas a Israel. Más noticias. Irán demanda a Estados Unidos ante Tribunal de la Haya por agresiones y sanciones y también por amenazas. Informe, Irán sigue con capacidad misilística clave pese a alegatos de Trump. Rusia prueba su novedoso misil balístico sin parangón en Occidente. Turquía con TRT. Israel desplegó el sistema cúpula de hierro en Emiratos Árabes durante guerra con Irán, según Estados Unidos. Fidan, ministro de Exteriores de Turquía, advierte sobre usar el estrecho de Hormuz como arma. Unión Europea sanciona a colonos israelíes por violencia en Cisjordania ocupada. ¿Qué impacto tiene? México vive la cuenta regresiva al Mundial 2026 entre fiestas y protestas. ¿Por qué el misil balístico Yildirim-Ham de Turquía es un gran impulso para la disuasión estratégica? La Unión Europea ha malinterpretado el lugar de Turquía en un futuro de la seguridad del bloque. Trump contempla cada vez más la opción de reanudar la guerra con Irán ante cierre de Hormuz. Trump dice que tregua con Irán está en estado crítico y Netanyahu asegura que la guerra continúa. Crisis de reclutamiento en Israel. Ejército necesita más soldados de inmediato, dice jefe militar. Erdogan asegura que Turquía blindó su seguridad alimentaria ante las actuales crisis globales. A la sombra de las armas digitales, la IA no solo amenaza tu trabajo, sino tu existencia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidente sirio recibe delegación emiratí en Damasco. Siria impulsa estrategia nacional para combatir la tortura. Inicia segunda jornada del primer foro de inversiones sirio-emiratí. Siria y países donantes analizan mecanismos de recuperación y desarrollo sostenible. Reportan nueva incursión militar israelí en provincia siria de Kneitra. Al-Saibani y diálogo político con la Unión Europea en Bruselas abren nueva etapa de relaciones. Siria y Unión Europea lanzan su primer diálogo político de alto nivel en Bruselas. Siria y Dinamarca abordan en Bruselas la cooperación política y humanitaria. Consejo Europeo restablece plena aplicación del acuerdo de cooperación con Siria. Arranca en Bruselas foro de coordinación Unión Europea-Siria. El Líbano con Almanar. Seij Qassem, los combatientes de Hezbollah asombraron al mundo. El campo de batalla se ha convertido en un infierno para los israelíes. El comando de la Guardia Revolucionaria de Teherán. Círculos israelíes, no tenemos capacidad para desarmar a Hezbollah. Deberíamos olvidarlo. Misiles y drones de Hezbollah atacan a soldados de la ocupación israelí y tanques Merkava en el sur del Líbano. El líder de la minoría demócrata en el Senado. Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán convierte al estrecho de Hormuz en una media luna de control de 500 kilómetros. Las aerolíneas internacionales siguen evitando el aeropuerto israelí Ben Gurion a pesar del cese del fuego. Venezuela con Telesur, marcha federal universitaria, millones rechazaron el ajuste de Milei en educación. Congresistas de Estados Unidos denuncian efectos inhumanos del bloqueo contra Cuba. Informe revela ataques encubiertos de Emiratos Árabes Unidos contra Irán. Venezuela, Parlamento aprueba por unanimidad acuerdo en defensa de la Guayana Esequiba. Avanza en Perú proyecto de ley que favorece impunidad en crímenes de Estado. Dominicanos exigen protección legal para los recursos naturales del país. Gobierno de México toma control de Chilapa en Guerrero tras días de violencia. En medio de la isla, Cuba debate a partir del 15 de mayo precios de combustibles en divisas responderán a costos reales de cada operación. Guterres afirma que no hay una solución militar para Cuba y pide diálogo constructivo ante amenazas de Estados Unidos. Agricultura cubana ante el asedio energético. Nicaragua con el 19. Nikino Homo lanza plan especial en homenaje al general Sandino. Copresidenta Rosario Murillo lamenta el fallecimiento de Rómulo Abad Coute. Nicaragua recibirá delegación diplomática de la República de Myanmar.
Inauguran la pista General Miguel Ángel Ortez y Guillén, que conectará Laureles Sur con el Coyotepe. Radio Argelia Internacional, foco sobre el Sáhara Occidental, la lengua hassanilla, presente en California, la importancia del diálogo entre religiones en la sociedad actual. Batimatec 2026, una edición dedicada a la innovación, las minas y el muro de la vergüenza marroquí, un crimen contra la población saharaui. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui Sáhara Occidental, el Frente Polisario participa por primera vez en el Día de la Victoria en Moscú. El Partido Nacional Rifeño inaugura una nueva delegación en España. Madrid reivindica las memorias del RIF 100 años después. Conferencia Internacional del Alto Nivel en Madrid sobre la lucha del pueblo rifeño por el derecho a la autodeterminación y la independencia. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. Y hoy 12 de mayo de 2026 vamos a hablar de las noticias y analizar las noticias de un medio chino, Xinhua, que está en castellano. Sí se reúne con el director general de la UNESCO, sí sostiene conversaciones con el presidente Tayiko y sí se reúne con el príncipe heredero de Brunei y pide profundizar cooperación práctica. Bueno, pues ahí está sí con el mundo. Son los tiempos de sí, ¿no? China está arriba del todo, sí sostiene conversaciones con presidentes de todo tipo, herederos de todo tipo y también con directores de las mayores y más prestigiosas instituciones, incluso de la era Bretton Woods. Diálogo Transpacífico, creador de contenidos chileno, desafía en redes sociales los prejuicios sobre China. Perú decreta medidas de urgencia para mitigar crisis energética, fragilidad geológica y actividad humana amenazan sostenibilidad de suelo kárstico en sureste de México, afirma una investigadora. Pues nada, de todo, ¿no? Ahí estamos con los guiños a Latinoamérica, a Perú concretamente, a México, por otro lado, ¿no? Y a Chile. Bien, aquí China y Estados Unidos inician consultas económicas y comerciales en República de Corea. Inauguran en el Cairo conferencia de Asociación China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global. Día Internacional de la Enfermería se celebra en China. Enfoque de China. China emplea tecnología espacial para monitoreo de carbono y cumplimiento de los objetivos climáticos. China lanza nuevo grupo de satélites para constelación comercial. Enfoque de China. China emplea tecnología espacial para monitoreo, lo hemos dicho ya, del carbono. Y Heilong Yang entra en la temporada dorada del trasplante de arroz. En fin, su agricultura y su tecnología a la vez, ¿no? Y sus tradiciones, todo junto. China lanza nuevo grupo de satélites, lo hemos dicho. También especial inauguran en capital argentina otro guiño a Latinoamérica. Librería China Gran Muralla para profundizar intercambio y entendimiento mutuo. Primera cumbre de la industria de la IA incorporada de Hong Kong, Mongolia Interior. Bandera de Hanjin impulsa esfuerzos de control de arena. Hemos dicho que Colombia y China suscriben convenio para impulsar energías limpias en el país andino. Seminario con académicos diplomáticos aborda vías de cooperación entre Argentina y China. Empresas China CRRC promueve movilidad verde rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México. Cuantísimas noticias estamos viendo en Latinoamérica esta vez en esta portada, ¿no? Vía Láctea y la Luna vista en Heilongjiang y variedad de actividades se llevan a cabo en toda China con motivo del Día Nacional de Prevención y Reducción de Desastres. Pues un país absolutamente emergente donde en el mundo pues tienen más noticias todavía. Entrevista, fragilidad geológica y actividad humana amenazan, bueno, eso lo hemos visto. Entrevista, Colombia ha dado un salto sin precedentes en conectividad y educación tecnológica. China pide esfuerzos para lograr estabilidad política en Bosnia y Herzegovina. China y Estados Unidos inician consulta económica comercial en República de Corea y primer ministro, es que ya lo hemos visto también, y primer ministro de Groenlandia, atención a esto, dice que el diálogo con Estados Unidos continúa pero sin lograr acuerdo. Aquí ya, mientras tanto en Latinoamérica la tiene China. Ese plan Cóndor tan asesino que está haciendo Estados Unidos está saliendo un poquito reguleras nada más. Así que estamos viendo pues todo un esplendor, no sin un gran esfuerzo, por cierto, pero bueno, que son los tiempos de sí, sin parar, lo estamos viendo ya, en un momento en donde, bueno, Estados Unidos se sostiene a base de que poblaciones enteras caigan
asesinadas. Y aún así se sostiene como castillo de naipes. Esto tiene muy mal final. Me gustaría que intentaran hacer una labor diplomática constructiva como la que está haciendo Xi Jinping, o por lo menos la imagen está ahí. Y bueno, Xi Jinping invadiendo América para parar al anglo y el anglo invadiendo Asia para parar a China. Qué bonito todo. En fin. La Tercera Guerra Mundial es contra el ciudadano. Levántate del sofá y sobre todo lucha por nuestros hermanos que están muriendo sin parar, como por ejemplo en Palestina, en Sudán, en Haití, en Siria, en el Líbano y en otros países de África y de otras zonas. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.